Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no los hombres, sino tu Padre, que está en lo escondido. Y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. Palabra del Señor. Bueno, hoy entramos en la Cuaresma, ese tiempo penitencial que la liturgia nos reserva cada año para preparar el mayor acontecimiento, no solo del cristianismo, sino de toda la humanidad: la victoria de un hombre sobre la muerte. Por un hombre, sí, que es Dios, que era Dios antes de ser hombre y que se hizo hombre, sin dejar de ser Dios, para entrar en la historia de nuestra humanidad y salvarnos, a nosotros, prisioneros de la muerte, porque el primer hombre quiso ser Dios. El acontecimiento de la Pascua, para el que nos estamos preparando, es un acontecimiento histórico y concreto. Las herejías del pasado y las del presente la niegan, negando tanto la humanidad de Cristo como la historicidad del acontecimiento, al afirmar que se trata de un hecho metahistórico. Vaya a saber qué quiere decir con esto. O que no hubo resurrección, simplemente una invención de los seguidores, como lo dicen los judíos hasta hoy, ¿no? Algunos que se atreven a enseñar, le pongo comillas, en la iglesia, dicen muy finamente, es una ironía, que no es necesario creer en la resurrección de Jesús para ser cristiano. Allá ellos. Bueno, ahora mismo he recibido un artículo en el que menciona a una religiosa que tuve el honor de conocer a fines de la década de los 80, Sor Rosalina, que fundó una comunidad para toxicodependientes, para drogadictos. Cuando la conocí, era una joven mujer de ojos profundamente azules, frágil en apariencia, pero con un temperamento impresionante. Domaba a esos muchachos que habían sido delincuentes. Nada raro, ¿no?, cuando de esclavitud de la droga se trata. Y sin embargo le tenían un respeto y hasta miedo a esta mujer de Dios que combatía con su firme fe y con amor, sin sentimentalismos. Vi como allí tenía 2 chicos con SIDA, el momento en que nadie se acercaba a alguien que tuviera SIDA. Y lo tuvieron en comunidad hasta que murieron, en medio del afecto de todos. Pues, ¿a qué viene todo esto? ¿A qué hora Sor Rosalina Rabacio le responde con simplicidad y con la convicción de una fe vívida y sufrida a un teólogo biblista, el padre Maggi,
¿Qué predica el Evangelio en TV 2000 o TV? Este biblista ha negado los milagros de Jesús y la existencia del infierno en una televisión católica. Bueno, no es extrañarse porque aunque a veces no se atreven a decirlo, aunque cada vez menos hay que decir, así piensan y descreen muchos de ellos, biblistas y no biblistas. En la iglesia estoy hablando. Es la gran influencia modernista de la que ya hemos hablado en muchas ocasiones, que impera en muchas casas de estudio de la iglesia. Bueno, para los que no sepan, la TV o TV 2000 es la televisión de la Conferencia Episcopal Italiana, de los obispos italianos. Le dice la religiosa: créame, padre Maggi, que el demonio existe. Y se habrá tenido experiencias ella, ¿no? Y termina su carta, que apareció en Bússola Quotidiana, diciendo: en mi ignorancia permanezco convencida que sea más importante vivir la palabra de Dios que estudiarla. Oh, madre mía. Como diciendo que si el estudio lleva a la herejía que estaba diciendo y proclamando, mejor dejar ese camino. Estos modernistas, estos contestatarios de las verdades de la fe, son los mismos, es aquí, que dicen que no es necesario creer en la virginidad perpetua de María como dogma para creer en la salvación obrada por Cristo. En resumen, hubo y hay toda una colección de herejías para negar de una manera u otra la salvación de Dios hecho hombre en la historia humana. Porque claro, negando eso, bueno, al final, si no hubo un parto excepcional, pues es un hombre como los demás, ¿eh? Nos damos cuenta. Y un hombre no puede salvar a otro hombre. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, sufrió, como hombre que era, bajo Poncio Pilato. Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día de muerto. Y ante su resurrección el eterno aleluya, alegría para siempre, porque Jesucristo ha resucitado. Y ha resucitado de verdad. Si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de lástima, dijo un testigo de resucitado. Esto es lo que San Pablo escribió a los Corintios, para refutar a los que decían que no hay resurrección. Y lo hizo en su primera carta. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Se refería a la profecía de Isaías en el capítulo 53 famoso, del que hemos hablado tantas veces, ¿no? Y que es oculto a los judíos hasta ahora, que han descubierto los judíos mesiánicos. Fue sepultado, sigue diciendo el apóstol, y resucitó al tercer día según las Escrituras. Se apareció a Pedro y luego a los 12, luego a 500 hermanos a la vez, luego a Santiago, luego a todos los apóstoles y finalmente a mí. Si no hay resurrección de los muertos, ni siquiera Cristo ha resucitado. Entonces nuestra predicación está vacía y vuestra fe también. Si hemos tenido esperanza en Cristo solo para esta vida, somos más dignos de lástima que todos los hombres. Eso es lo que dijo, eso es lo que escribió. Cristo murió y resucitó y así venció la muerte, al autor de la muerte, Satanás, y al pecado, la causa de la muerte. El pecado nos separa de Dios, el autor de la vida, y nos lleva a la muerte espiritual, al igual que nos ha llevado a la muerte física. El camino hacia la vida y la resurrección es el único camino, el camino hacia Jesucristo. Y esa es la conversión a Dios. Joel grita con fuerza: vuelve al Señor, tu Dios, porque es misericordioso y clemente. No dice, sigue como estás, tratando de no pecar, sino que si estás en pecado, tenés que saber que Dios es misericordioso y comprender que para ti la ley es un ideal que no puedes alcanzar, ¿no? No. Lo de Amor y Leticia, ¿no? No dice esto. Dice, arrepiéntete para alcanzar la misericordia de Dios. Abandona ya el pecado, que de lo contrario conocerás la ira de Dios, el peso de su justicia. Así lo pone Joel.
San Pablo, esta vez en su segunda carta a los Corintios, que es la segunda lectura de este miércoles, les pide en nombre de Cristo, como su enviado, que se dejen reconciliar con Dios. Y este es el momento favorable. Este es el tiempo de la salvación, les dice. Este tiempo es el tiempo de nuestra vida, un tiempo de gracia, porque la justicia divina está suspendida ante este mundo. ¿O lo dudamos? Un mundo terriblemente pecador. Es un tiempo favorable para reconciliarse con Dios. Quienes no querían entenderlo ahora quizás empiecen a ver que este mundo en el que han vivido se derrumba. Si no lo vieron antes, quizás hayan notado que desde hace años, estos últimos, no hay libertad y que las cosas no pintan mejor para el futuro. Nos han amordazado, nos van a amordazar mucho más. No, es que donde más esperanza hay más peligro, yo creo. Los Big Tech, ¿me entendés? Pues sí, empiecen a ver que los vientos de guerra pueden en cualquier momento volverse huracanes, que todo lo arrasen. Aunque ahora puede haber una paz, pero cuidado. Huracanes de fuego, huracanes nucleares. Y vaya a saber qué más, porque en el mundo no se han acumulado virtudes, sino armas. Armas de todo tipo. Se ha acumulado muerte. Entonces no esperes más, todavía te queda algo de tiempo, estás vivo. Y no sabes en qué momento te puede tocar la muerte. No dejes de pasar el momento, porque el tiempo es breve, muy breve. La conversión no es para dejar para más adelante, porque ese más adelante puede no venir más. Este tiempo, ahora hablo de la liturgia, es un tiempo fuerte de reconciliación con Dios, el tiempo de Cuaresma. Dejad que os reconciliéis con Dios. Este es el tiempo de la salvación, el tiempo favorable. El sacerdote impone la ceniza con la fórmula: convertíos y creed en el Evangelio. Y con esta otra fórmula: polvo eres y en polvo te convertirás. Esta última frase, polvo eres y en polvo te convertirás, es terrible, pero cierta para todos, que nos hace reflexionar sobre lo efímero de esta vida en la tierra. Si la sentencia se quedara así, sin esperanza cierta de la resurrección, que tiene como fundamento la fe en el Señor, que murió y resucitó por nosotros, para que también nosotros pasemos por el mismo camino, el de nuestra Pascua. Digo, si quedara así, entonces nos deprimiríamos y desesperaríamos, sin la resurrección. Pero en Cristo está mi victoria sobre la muerte. En Cristo la muerte, sí, un paso que debemos dar, pero un paso hacia la vida eterna con Él, en una felicidad indecible, totalmente desconocida en la tierra. Claro que hay un juicio, no nos olvidemos. Y claro que ese estar con Él puede tener una demora, un tiempo de purificación. Cosa que algunos niegan, ¿no? Incluso, bueno, los protestantes niegan el purgatorio. Si no hubiera purgatorio estaremos fritos, ¿no? Purgatorio es otra de las expresiones de la misericordia de Dios. Pero cuando se llegue al cielo, disfrutaremos de esa felicidad eterna siempre que nos hayamos convertido a Él, hayamos aceptado su misericordia y nos hayamos reconciliado con Dios y con los demás. Con el rito de la imposición de la ceniza que acepto, me comprometo a iniciar el estado de penitencia. Por lo tanto, no solo ayuno de la comida, sino también de los chismes, de las mentiras, de la televisión, de todos los medios, de todo lo que debería reconocer como dañino para mi salud espiritual, perjudicial para mi salvación. Renuncio o lo limito al máximo al celular o móvil, como lo queramos llamar. Tenemos que hacer ayuno de silencio, que es importante. De todo esto hay que ayunar, y también, es decir, del ruido, ¿no? Y también renunciar a lo que me guste, hacer sacrificios para ofrecerlos a Dios.
¿Te gusta el café? Quítate el café durante la cuaresma. ¿Te gusta el chocolate? Quítate el chocolate. Lo que sea. Este es un momento para meditar sobre todas las cosas que hacemos o nos permitimos hacer que no agradan a Dios. La lista, se los aseguro, es interminable. Volvamos al ayuno al menos un día a la semana, los viernes, y si fuera posible 2, miércoles y viernes, como pedía la Didaché, los primeros cristianos, y ahora lo recuerda la Virgen. Pero el ayuno, no la dieta, el ayuno del corazón, el sacrificio ofrecido a Dios por el bien del alma y de otras almas. Ayunar es hacer silencio sobre algunas cosas, es alejarse del mundo, de su ruido, de sus perturbaciones, para entrar en Dios. Y también puedes destinar tus ahorros, por ejemplo, el que ayunas al cigarrillo, ¿no? Pues el cigarro. Y eso lo pones en alimentos para dárselos a los que necesitan. Así lo propuso San León Magno en su época. Y hazlo todo, como nos enseña el Señor en este Evangelio, sin ostentación. Porque el Señor habla del trinomio de la piedad judía, que también es cristiana: oración, ayuno y limosna, o buenas obras de caridad o misericordia. Todo hecho desde el corazón, para que el corazón cambie. El ayuno y la oración sin amor son prácticas vacías. El tiempo de Cuaresma es un tiempo de renovación del corazón, de crecimiento espiritual. La mortificación de la carne contribuye al renacimiento del espíritu. Además, si por un lado el ayuno nos pone de manifiesto nuestra dependencia de Dios, por otro lado, como acto penitencial, el ayuno se convierte en una súplica elocuente para ser perdonado por Él. El ayuno de pan y agua nos transporta a lo esencial, es por tanto un antídoto contra la vanidad, contra tanta cosa superflua, inútil, vana, que nos aturde a través de la moda, de la publicidad. Nos ponen en los supermercados unas fotos preciosas y después unas porquerías lo que comen, ¿no? El ayuno que brota del corazón abre un espacio para la escucha de la palabra, para una oración más profunda. La oración y el ayuno no se refieren el uno al otro en vano, porque con el ayuno la oración es menos distraída, es más concentrada, es más profunda, y con la oración es más fácil ayunar. Con la oración y el ayuno nos acercamos más al Señor. Y este acercamiento nos acerca a los demás y en particular a los más necesitados. San Pedro Crisólogo, hablando de ese trinomio, ayuno, oración, limosna, lo dice magníficamente. Dice: el ayuno es el alma de la oración y la misericordia es la vida del ayuno. Que nadie los divida, que los que rezan, ayunen, que los que ayunan comprendan bien lo que significa para los demás no tener comida, que el que ayuna escuche a los que tienen hambre si quiere que Dios aprecie su ayuno. Queridos amigos, preparémonos en esta Cuaresma y siempre para nuestro camino hacia Cristo, que es la resurrección y la vida, y la muerte no tendrá poder sobre nosotros. Alabado sea Jesucristo.